Ok, el día de hoy vamos a ver el siguiente ejercicio que nos dice calcular las reacciones en los apoyos y diagramar las solicitaciones internas del siguiente problema, ¿no? Se nos presenta el problema y es un problema hiperestático con variación de temperatura, ¿no? Bien, eh, lo primero, lo de siempre, hacemos unos cálculos adicionales, bien, hacemos unos cálculos adicionales, en este caso simplificamos este voladizo, cortamos a su distancia de 2 metros, le ponemos el cargamento que tiene encima y hacemos las ecuaciones de la estática, ¿no? Resolvemos el voladizo mediante sumatoria de fuerzas verticales para hallar este valor y mediante sumatoria de momentos en el empotramiento para hallar este valor de momento, ¿no? Teniendo esos valores, lo pasamos a la estructura, al resto de la estructura en formato de carga, cambiándole el sentido, ¿no? Este paso ya es bastante repetitivo de otros ejercicios, ¿no? Aquí están en formato de carga como mencionaba, cambiándole el sentido, ¿no? Y ahora lo que vamos a resolver es esta estructura de acá, tomando en cuenta, sí, un pequeño detalle que en este problemita tenemos dos secciones, ¿no? El voladizo que simplificamos era de 20 por 60 y la barra 2 también. Y nos queda otra barra 3 con una sección de 20 por 40, ¿no? Entonces, a este cálculo adicional hay que aumentarle lo que viene a ser el cálculo de la rigidez a flexión de cada una de estas barras, porque a diferencia de los otros ejercicios donde en la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, específicamente esta ecuación de Moore, nosotros aquí podíamos sacar de la integral este por i por ser un valor constante y pasarlo al otro lado de la igualdad porque no intervenían los cálculos, ¿no? Ya que todas las barras tenían la misma sección. Y aquí cambia la cosa porque ya tenemos dos barras con secciones distintas, ¿no? Con secciones diferentes. Así que corresponde tomarlo en cuenta, corresponde hacerle el cálculo de rigidez a flexión para cada una de estas barras, ¿no? Es lo que se hizo acá. Aparte de ese cálculo adicional de simplificación del voladizo, se hizo el cálculo de las rigideces a flexión para cada una de las barras. Para la primera sección de 20 por 60, no se olviden, trabajemos todo en metros, llevemos todo a metros. De ser posible, la inercia trabajenlo en fracción y luego ya al sacarle el producto que les va a dar la rigidez a flexión, ahí lo trabajan con decimales, ¿no? El resultado. Y la otra sección de 20 por 40, ¿no? Lo mismo, le sacamos su rigidez a flexión. Y estas son las dos rigideces a flexión que vamos a estar manejando, ¿no? Esta para la barra 2 y esta para la barra 3, ¿no? Ahí está. Como les decía, también a la estructura simplificada es a la cual nosotros le aplicamos el cálculo de grado hiperestático total. Bien, esto sobre todo tiene relevancia cuando ustedes simplifican la estructura por el eje de simetría, ¿no? Como vimos en el segundo ejercicio de este tema, ¿no? Bien, se le aplica el cálculo de grado hiperestático total. Si le calculamos grado hiperestático interno, vemos que no hay figuras cerradas, por tanto, está bien que sea cero. Y cuando le calculamos el grado hiperestático externo, se le tiene que aplicar esta formulita de acá, ¿no? Número de reacciones en los apoyos menos el número de ecuaciones de la estática, que aquí se le añade a veces el número de ecuaciones adicionales, ¿no? Cuando tenemos dispositivos de unión en la estructura, ¿no? En este caso no hay esos dispositivos de unión, las ecuaciones adicionales serían cero. Y nos quedan simplemente las tres ecuaciones de la estática tradicionales, ¿no? El número de reacciones en los apoyos, en este empotramiento tenemos 3 y aquí tenemos un apoyo móvil que en total hacen 4. Y operando esta resta nos sobra una incógnita, ¿no? Específicamente una incógnita de reacción. Bien, hay alguna de estas reacciones que está por demás y que debemos simplificarla. O mejor dicho, considerarla como nuestra incógnita x1. Bien, operamos mediante la formulita de grado hiperestático total, bien, y queda que el grado hiperestático total global de la estructura también es igual a 1. Bien, esto es mayor que cero, por tanto concluimos que la estructura se trata de una estructura hiperestática y que vamos a tener una ecuación adicional para resolverlo, ¿no? Eh, Recuerden que el número de incógnitas que les salga acá al final en la formulita de grado hiperestático total, a ustedes les va a indicar esas ecuaciones adicionales que debemos añadir, ¿no? Para darle solución al problema. Bien, en este caso, una sola. Bien,
Le aplicamos el segundo paso, que es sacarle la estructura isostática equivalente a esta estructura hiperestática, ¿no? Y aquí lo que nosotros tenemos que buscar es escoger una de las incógnitas, en este caso de reacción, que no haga inestable mi estructura, ¿no? Que no la convierta en inestable. Bien, el objetivo es llegar a una estructura que sea isostática y equivalente a la estructura hiperestática que se nos presenta aquí, ¿no? Entonces, el único tema que hay que cuidar es ese, que no pierda equilibrio, que al momento de simplificar una de las reacciones, nosotros no la convertamos, perdón, no la convirtamos en inestable la estructura, ¿no? Eh, Muchas veces no van a tener problema con ello, sobre todo cuando no tienen dispositivos de unión en la estructura. Pero cuando se presentan dispositivos de unión, ahí quizás puede ocurrir ese problema. Vamos a añadir una hoja acá. Vamos a hacer un dibujo rápido aquí. Por ejemplo, la otra vez me mostraba un compañero de ustedes este problemita de aquí. Era empotrado, si no me equivoco, acá. Teníamos una articulación aquí, otra articulación acá y un apoyo móvil acá. Algo así era. Bien. Y le calculaba el grado hiperestático total y se escogía, ¿no?, sus incógnitas. En este caso le sobraban dos, le salía con dos incógnitas, ¿no? Y escogía, por ejemplo, las dos de momento acá, ¿no? Quedándole este apoyo como apoyo fijo. Bien, aquí esta articulación por llegarle dos barras va a equivaler a un apoyo fijo y esta también, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que hacer para ver si las incógnitas que escogimos están correctas es desglosar la estructura en estructuras isostáticas más chiquititas. ¿Por dónde? Por esas articulaciones. O sea que yo voy a dividir esta estructura en esta parte, luego en esta otra y luego en esta otra. Así, ¿no? Y poner aquí los apoyos que me quedaron, los apoyos reales, y luego los debido a los dispositivos de unión, ¿no? Irlos repartiendo, ¿no? Porque este apoyo fijo de acá se puede repartir en uno vertical, móvil y otro horizontal, ¿no? Igual lo mismo con este, ¿no? Lo que me convenga a mí. Por ejemplo, para hacer isostático esta parte de la estructura, solo necesito uno de los dos, ¿no? Por ejemplo, el vertical. Y el horizontal me va a quedar por consiguiente acá. Bien. Luego, por otro lado, por este lado de aquí, puedo tener el apoyo fijo acá, el móvil aquí y el vertical acá, ¿no? Este también se puede desglosar en uno vertical y en uno horizontal. Ahí está, ¿no? Y de esa manera ya tengo mis estructuras isostáticas más chiquititas, ¿no? Y ahora lo que tengo que ver es que cada una de las partes sea capaz de soportar eh, los tres tipos de fuerza a los que se puede someter, ¿no? La fuerza en dirección vertical, la fuerza en dirección horizontal y una fuerza de momento. Bien, esta estructura, por ejemplo, sí puede soportar los tres tipos de fuerza, ¿no? Si yo le pongo una vertical, estas dos reacciones aparecen, ¿no? Si le pongo una horizontal, aparece esta. Y si le pongo una fuerza de momento, va a aparecer un par de fuerzas acá que va a soportar esa fuerza de momento. Lo mismo con esta otra parte, ¿no? Si yo coloco una vertical, esto va a soportar la vertical. Si le coloco una fuerza en dirección horizontal, va a aparecer esta la de acá. Y si le coloco una fuerza en momento, aquí va a aparecer un par de fuerzas para soportar ese momento. Lo mismo con esta otra parte, ¿no? Y si se dan cuenta, es lo mismo que de acá, ¿no? Si pongo una fuerza en dirección vertical, aparece esta. Si pongo una fuerza en dirección horizontal, aparece esta reacción de aquí y esta la de acá. Si yo le coloco una fuerza en dirección de momento, como en formato de momento, aquí van a aparecer un par de fuerzas, estos dos, para soportar, ¿no? Y ahora aquí
de esa manera compruebo, ¿no? que es isostática mi estructura, pero aquí tiene que tener un cuidado, ¿no? Por ejemplo, si este apoyo yo lo hubiese desglosado ya de igual manera, pero hubiese decidido colocar aquí la vertical otra vez y aquí la horizontal, aquí se me hubiese presentado un inconveniente, ¿no? Aquí, aquí también hay que tener cuidado cómo lo dibujamos, ¿no? Y, por ejemplo, en esta nueva disposición, esta parte de la estructura se sigue manteniendo en equilibrio porque aparecen aquí dos fuerzas verticales para soportar esta. Si yo le pongo una fuerza de horizontal, aparece la reacción de acá abajo. Y si yo le pongo una fuerza de momento, aquí va a aparecer un par de fuerzas, ¿no? Bien, ahí todo correcto. El tema va a estar acá. Por esta mala disposición que yo hice aquí, cuando yo le pongo una fuerza en dirección vertical, acá sí va a soportarlo, ¿no? Pero cuando yo pongo una fuerza en dirección horizontal, también, ¿ya? Aparecen esas dos reacciones. Pero cuando le pongo una fuerza de momento, no va a haber nada de esta estructura que soporte los momentos, ¿no? Y va a girar libremente. Si se fijan, tengo puros apoyos móviles donde ninguno genera un brazo de palanca con la reacción del otro. Esta, este apoyo aquí tiene esta recta de acción, donde va a estar su fuerza ahí, y estos otros dos coinciden con su recta de acción, ¿no? Coinciden con esa recta de acción. Y en ninguna parte se genera momento. Todas las fuerzas concurren en este punto, ¿no? Y si yo pongo una fuerza de momento, esto va a girar. Quiera o no, va a girar, ¿no? Eso, a diferencia de esta otra parte, donde tenemos aquí una recta de acción de la fuerza, aquí otra y aquí otra, ¿no? Y si se fijan, no concurren, ¿no? Estas fuerzas, por tanto aquí y aquí se genera ese brazo de palanca que va a soportar los momentos flectores. Bien, eso no está sucediendo acá, ¿no? Y no quiere decir que eh, todas las estructuras no estén inestables, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema acá? Yo dispuse mal estos apoyos. Estos apoyos los dispuse mal. Los tengo que cambiar de posición. Si aquí asumí la horizontal y aquí la vertical y no me funcionó, los cambio de posición, ¿no? Pongo primero la vertical acá y la horizontal aquí. Y compruebo otra vez si cada una de las estructuras es capaz de soportar las fuerzas a las que va a estar sometida. Bien, y si se comprueba, entonces sí, digamos, está en equilibrio cada una de las partes de la estructura. Bien. Solamente hubo un inconveniente en el que yo dispuse mal estos apoyos, ¿no? Ahora, si a pesar de que los haya cambiado de posición, aún todavía se mantiene inestable, ahí sí quiere decir que la estructura en verdad es inestable, porque ni cambiando de posición esto ni estos otros dos logras que la estructura se mantenga estable, ¿no? Ahí sí ya tenemos un problema. De ninguna manera vas a poder hacerlo estable, ¿no? Y ya lo comprobaste porque cambiaste de posición estos dos, cambiaste de posición estos otros, y sí, hiciste todo lo que está en tus manos, ¿no? Entonces, seleccionando estas dos incógnitas, eh, ahí podrías descartar esa solución, ¿no? Tendrías que buscar otras incógnitas, ya no la de momento, ¿no? Tendrías que buscar otras. Pero en este caso, corrigiendo solamente esto, ya se comprueba que está estable, así que las dos incógnitas de momento que hemos seleccionado están en lo correcto. Bien, otra cosa, siempre que tenga momentos ya posibles para seleccionarlo como incógnita, reacciones de momento, selecciónenlo. No sabría explicarles por qué, pero siempre funciona. Cuando nosotros escogemos de incógnita los momentos, ¿no? Es una sugerencia que lo da también el ingeniero, que siempre que tengan reacciones de momento, eso pueden escoger como incógnita y no van a tener ningún inconveniente, ¿no? Eso. En este caso, en nuestro problemita, tenemos una reacción de momento y la incógnita que está por demás es de reacción. Entonces podríamos seleccionar la reacción de momento que está ahí como nuestra incógnita, ¿no? Ahí está. Es lo que se hizo. Bien. Y nos quedó estos apoyos en la estructura que son capaces de soportar fuerzas en dirección vertical, sí. Son capaces de soportar fuerzas en dirección horizontal, sí. Y son capaces de soportar momentos gracias a estas dos
fuerzas separadas a una distancia d, ¿no? Que generan un par. Perfecto, entonces está estable esta estructura y lo que le hacemos nosotros es a esta estructura isostática equivalente aplicarle el principio de superposición de efectos, ¿bien? Para desglosarla en estructuras más chicas para resolver, ¿no? La forma de desglosar las estructuras es la siguiente. Esta es mi estructura isostática equivalente. Yo eso lo voy a igualar a una estructura con el cargamento real, ¿ya? Si es que tiene simplemente acciones, se las coloco. Si tiene variación de temperatura, ¿ya? Ahí también corresponde colocarle en la E sub 0 ese cargamento. Si tiene asentamiento en los apoyos, también ahí corresponde colocarle ese cargamento a la E sub 0. Y si tiene apoyos elásticos, los apoyos elásticos son una característica de los apoyos en sí. Así que ese efecto de los apoyos elásticos va a llevarse tanto a la E sub 0 como a la E sub 1, ¿ya? Pero cuando hablamos de variación de temperatura y asentamiento en los apoyos, solamente en la E sub 0. Ya cuando hablemos de apoyos elásticos, ahí equivale a las dos. Hay que llevárselo a las dos. Bien, eso, ¿no? La E sub 0, como dijimos, con el cargamento real, la variación de temperatura y las acciones, ¿no? Y la E sub 1 es la estructura con nuestra incógnita que estaba por demás, pero con un valor unitario. Con un valor unitario. Bien. Ok, resolvemos ahora cada una de estas estructuras. Y al hablar de resolver, significa que tenemos que sacarle sus reacciones y sus ecuaciones de solicitaciones internas. Ok, empecemos con la E sub 0. Aquí aislamos la E sub 0. Fíjense que para el cálculo de reacciones y el cálculo de ecuaciones de solicitaciones internas, no estoy considerando la variación de temperatura porque no intervienen en este paso. Lo que sí debo tomar en cuenta que hay que sacar unos coeficientes, ¿no? Unos K sub 1 y unos K sub 2 que corresponden a la variación de temperatura. Eso lo voy a hacer más adelante. Bien, aquí en este análisis solo voy a calcular reacciones y luego las ecuaciones de solicitaciones internas. Bien, vale aclarar otra cosa. eh, Como tenemos variación de temperatura, l- ahora no tenemos solamente esta ecuación de desplazamiento, ¿no? Que está en función de los momentos. Ahora tenemos que considerar el desplazamiento debido a la variación de temperatura. Bien, y si se acuerdan, la ecuación de desplazamiento debido a la variación de temperatura está en función de los esfuerzos normales y de los momentos flectores, ¿no? Así que hay que considerar ambos tipos de esfuerzo. Bien, eh, ahora bien, para no complicarse mucho, ustedes lo que pueden hacer es a esta estructura sacarle las reacciones y luego las solicitaciones internas de momento flector y de esfuerzos normales. Y luego a esta estructura lo mismo, calculan reacciones, le sacan la ecuación de momento flector y de esfuerzos normales. Bien, pero aquí hay una similitud con trabajos virtuales. No sé si se acuerda que en trabajos virtuales decíamos que en la estructura con el cargamento real solamente era necesario sacar los momentos flectores, debido a que en la ecuación de Moore no participaban los esfuerzos normales. Y en la estructura con el cargamento virtual, ahí sí sacábamos momentos flectores y esfuerzos normales, porque de ahí necesitábamos los dos. Aquí en el método de las fuerzas pasa lo mismo. De esta estructura con el cargamento real, nosotros solamente necesitamos los momentos flectores y no los esfuerzos normales. No se necesitan acá. Pero en la estructura con el cargamento virtual, entre comillas, que es esta el de aquí, sí necesitamos los momentos flectores y los esfuerzos normales. Pasa lo mismo que en trabajos virtuales, ¿se dan cuenta? Es prácticamente lo mismo. Así que, como les digo, si no quieren complicarse, le calculan de los dos los momentos flectores y esfuerzos normales, cuando tengan variación de temperatura. Y aquí igual, momentos flectores y esfuerzos normales. Bien, pero como les digo, ustedes de acá solo van a necesitar los momentos flectores y de acá los momentos flectores y esfuerzos normales, ambos. Bien, eso. Bien, perfecto. Saquémosle las reacciones. Cálculo de reacciones. Bien, haciendo una sumatoria de momentos, específicamente en este nudo 4, voy a eliminar estas dos incógnitas y me voy a quedar simplemente con esta.
Y me quedaría de la siguiente manera. Esto gira con respecto al nudo 4 en sentido antihorario. Va a ser negativo, vertical entre 0. Por su brazo de palanca la distancia de 4 metros, ¿no? Al nudo 4. Bien, ¿qué más genera momento? Este momento de acá gira en sentido antihorario también, menos 40. Y esta carga uniformemente distribuida con respecto al nudo 4 gira en sentido horario. Más 20, que es el valor de la carga, por su base, hasta ahí tengo la resultante, 20 por 4. Y el brazo de palanca de la resultante al nudo 4 sería una distancia de 2 metros. Ahí está. Bien. Operando esto me va a dar el valor de vertical en 3, 0. No se olviden que aquí los subíndices estos que estamos manejando acá van del siguiente formato. La reacción, subíndice I y subíndice J, donde subíndice I hace referencia al nudo en el que se encuentra, en este caso el nudo 3, y el subíndice J a la estructura, ¿no?, que están analizando, la E sub 0, la E sub 1, etc. Bien, vertical entre 0. Despejando aquí el valor de vertical entre 0 daría menos 40 más 20 por 4 por 2 sobre 4, 30. El sentido que asumí está correcto. Bien. Y de acá, aparte del valor de la reacción, les decía yo que tienen que recopilar el sentido en el que está yendo, ¿no? En este caso va hacia arriba. Y si se acuerdan la convención de signos que maneja el ingeniero, si va hacia arriba es positivo, ¿no? Ahí está. Vamos ahora con una sumatoria de fuerzas verticales para hallar este otro valor, vertical en 4, 0. Si hago una sumatoria de fuerzas verticales, tengo mi incógnita vertical en 4, 0, que estoy asumiendo que va hacia arriba. A eso le voy a sumar la vertical en 3, 0, que me salió 30. Esta puntual de acá de 40. Y la carga uniformemente distribuida también, ¿no? Que sería menos 20 por 4, ¿no? Recordemos que es la resultante la que necesito, ¿no? Bien, lo igualamos a 0. Aquí me olvidé igualarlo a 0. Ahí. Y sacamos el valor de vertical en 4, 0. En este caso sería 30 menos 40 menos 80. Serían menos 90. Todo esto y pasarlo al otro lado, 90 positivo. Está bien el sentido que asumimos entonces. Ahí está. Bien. Y acá de nuevo, vertical en 4, 0 me salió que va hacia arriba. Entonces va a tener signo positivo. Ahí está. Bien. Por último, una sumatoria de fuerzas horizontales, donde van a participar todas las fuerzas con componente en dirección horizontal. Y aquí la única fuerza que tenemos con componente en dirección horizontal es la incógnita horizontal en 4, 0, ¿no? No hay ninguna otra fuerza con componente en dirección horizontal. Por tanto, nos quedaría que horizontal en 4, 0 va a ser igual a 0, ¿no? Ahí está. Perfecto, ya tenemos el valor de las reacciones. Y aquí se hace una verificación, ¿no? Al ingeniero le gusta que verifiquen las reacciones que acaban de sacar. Y yo les decía que para verificar correctamente las reacciones, ustedes tienen que buscar una ecuación de las ecuaciones de la estática donde participen todas las reacciones. Bien, a veces es complicado hallar esa ecuación de la estática donde participen todas las reacciones. Normalmente esa ecuación es la sumatoria de momentos en algún punto. Y como le digo, a veces es complicado hallar ese punto, ¿no? No vale la pena rebuscarlo, ¿ya? Así que como no vale la pena, directamente escogemos una de estas, ¿bien? En este caso la sumatoria de fuerzas verticales de las que escogí, para verificar nuestras reacciones, ¿no? En este caso, haciendo una sumatoria de fuerzas verticales, tengo que vertical en 4 es igual a 90, vertical en 3 es igual a 30, y aquí tengo menos 40. Y acá menos 20 por 4, ¿no? Perfecto. Bien, y aquí tendríamos que esto es igual a 0. 90 más 30 es 120, menos 40 y esto me daría menos 80, ¿no? Que también es 120.
ambos igualan a cero, y cuando pasaba esto, que es igual a cero, entonces decimos que las reacciones que hemos calculado están correctas, ¿no? Perfecto. Podemos seguir el procedimiento, que lo que sigue es calcularle las ecuaciones de solicitaciones internas, ¿no? Bien, acá puede ser que el ingeniero les dé a ustedes sus ejes locales. Si no se los da, belleza, ustedes avanzan tranquilos, ¿no? Pero si se los da, tienen que recordar que hay algunas cosas que hay que respetar. Por ejemplo, digamos que les dio, uy, lo voy a hacer con otro color, con el rojo. Digamos que les dio estos ejes locales, ¿ya? Y acá esto. Este es el 2 y este es el 1. Bien. De los ejes locales a ustedes lo único que les interesa es cómo están colocados, que les va a decir a ustedes cuál es la parte superior y cuál es la parte inferior de su barra. ¿Ya? Eso es lo único que les interesa. En este caso, o mejor dicho, siempre su parte superior va a estar entre el eje local 1 y el eje local 2, ¿ya? O sea, esta parte siempre va a ser superior. Y debajo del eje local 1 es lo que nosotros llamamos la parte inferior de la barra. Esto de acá. Bien. Lo mismo aplicamos acá, entre el eje local 2 y el 1, parte superior, y debajo del eje local 1, la parte inferior. ¿Ok? De esa manera. Entonces, eso es lo único que les interesa a ustedes de sus ejes locales. Lo que le dice cuál es la parte superior y cuál es la parte inferior. Es su sistema de referencia. Ahora bien, ustedes van a tener aquí la dirección del eje local 1, que no necesariamente va a coincidir con la dirección en la que ustedes analicen la barra. No es una obligación eso. No, no se les obliga a eso. Ustedes pueden analizar la barra en la dirección que más les convenga. Por ejemplo, yo les decía que para analizar una estructura de manera mucho más rápida, ustedes tienen que hacer un análisis de afuera hacia adentro, o sea, desde los nudos exteriores hacia adentro de la estructura. En este caso, para nuestra barra número 3, para nuestra barra número 3 nos conviene analizarlo de abajo hacia arriba, ¿no? Y para la barra número 2 de la derecha hacia la izquierda, ¿no? Entonces, esa es la dirección en la que vamos a seguir. Pueden fijarse que aquí va a coincidir el eje local 1 con la dirección del análisis, pero en esta dirección no coincide el eje local 1 con la dirección en la que yo estoy analizando. Y no pasa nada, no pasa nada. Está bien, está correcto. ¿Ok? Hacemos eso. Corto la barra 2 ahí a una distancia X, pongo el cargamento que tiene encima y aquí me falta colocarle la reacción que se presenta en este nudo, que sería de 30, dijimos, ¿no? 30 kilonewton, ahí está. Y no tiene ningún cargamento más, ¿no? Le coloco los ejes locales, la dirección de análisis y le saco la ecuación de momento flector, que es lo que me interesa, ¿no? Ecuación de momento flector sería igual a lo siguiente. Empecemos con la carga uniformemente distribuida, que genera momento, ¿no? ¿Qué tipo de momento genera? Uno que comprime la parte inferior. Eso era momento negativo. Esto va a ser menos 20 por X es la resultante, ¿no? 20 por la distancia X. Y a esto le multiplico el brazo de palanca al nudo donde estamos tomando momento, que sería la distancia X medio. Ahí está. Operando esto para que se vea más bonito, sería 20 dividido entre 2, 10. Y X por X, X al cuadrado. Estos 30 me generan un momento que tracciona la parte inferior, entonces es un momento positivo. Y vale 30 por su brazo de palanca X. Listo. Vamos ahora con la barra 3, cortamos a una distancia X, bien, y le colocamos el cargamento que tiene encima. En este caso no hay horizontal en 4.0, así que el único cargamento que vamos a tener acá es esta vertical aquí de 90 kilonewton. Ahí está. Y a eso le sacamos la ecuación de momento, ¿no? Que sería 0, ¿no? Listo. Aquí les decía, ustedes si quieren le pueden sacar la ecuación de esfuerzo normal si desean. En este caso sería 0. Y acá
sería menos 90. ¿Por qué? Porque esta fuerza está entrando a la barra. Cuando entraba decíamos que tenía signo negativo. Era una compresión, ¿no? Y cuando salía de la barra tenía signo positivo. Bien, como les decía, lo pueden sacar, pero no lo van a usar. Bien, ok. Ahí termina el E sub 0. Vamos ahora con la siguiente estructura que es la E sub 1. El mismo procedimiento, es la misma estructura, solamente que ahora con nuestra x1, nuestra incógnita, con un valor unitario. Le calculamos reacciones entonces. Si hago una sumatoria de momentos en este nudo, se me anulan estas dos incógnitas y me queda simplemente esto. Gira en sentido horario con respecto al nudo 4, entonces va a ser positivo, vertical en 3 y brazo de palanca 4 metros. Y la otra fuerza que participa acá es esta de momento, ¿no? Que gira en sentido antihorario, menos 1. Se iguala a 0 y de aquí sacamos el valor de vertical en 3, 1. Que va a ser igual a 1 sobre 4, ¿no? Que es 0.25 kilonewtons. Ahí está. De aquí solamente rescato la dirección en la que va, está yendo hacia abajo, por lo tanto tiene signo negativo. Ahora, haciendo una sumatoria de fuerzas verticales, voy a tener esta incógnita, así que está perfecto, ¿no? Vertical en 4,1, estoy asumiendo que hacia arriba va a ser positivo. Y la otra fuerza que va en dirección vertical es esta vertical en 3 que acabo de sacar, pero está yendo hacia abajo, ¿no? Menos 0.25. No hay ninguna otra fuerza que vaya en dirección vertical, igualamos a 0 y de ahí despejo vertical en 4,1, que me va a dar 0.25 kilonewton. Y me salió que va hacia arriba, entonces va a tener signo positivo. Listo. Ahora, haciendo una sumatoria de fuerzas horizontales, voy a hallar este valor de horizontal en 4,1. Y si se dan cuenta, cuando hago la sumatoria de fuerzas horizontales, la única fuerza que va en dirección horizontal es esa, ¿no? Mi incógnita. Entonces, puedo concluir que horizontal en 4,1 va a ser igual a 0. No hay otra fuerza que tenga componente en dirección horizontal. Perfecto. Aquí le pueden hacer la otra verificación. Bien. Y una vez verificado, bueno, lo vamos a hacer. Lo haremos. Sumatoria de fuerzas verticales. Si hago una sumatoria de fuerzas verticales para verificar, tengo que van a participar estas dos, ¿no? Vertical en 4,1, positivo y vale 0.25. Vertical en 3,1, negativo y vale 0.25. Todo eso igualado a 0. Y operando esto es 0 igual a 0, ¿no? Ahí está, verificado. Bien, perfecto. Una vez verificado, hacemos el cálculo de las ecuaciones solicitaciones internas o ecuaciones internas, ¿ya? Y aislamos cada una de las barras, ¿no? Vale aclarar que la dirección en que hayan analizado las barras en esta estructura, en la E sub 0, tiene que ser la misma para la E sub 1, ¿ya? O sea que si esto analicé de derecha a izquierda, aquí tengo que respetar eso. Tengo que analizar de derecha a izquierda. Y si esto lo analicé de izquierda a derecha, tengo que analizar esto también de izquierda a derecha. Bien, no lo puedo cambiar, ¿ok? Bien, analizamos la barra 2. En la barra 2, cortando una distancia X, tengo solamente esa vertical en 3,1, que va hacia abajo y vale 0.25. Ahí está. Le saco la ecuación de momento flector. Ecuación de momento flector va a ser igual a esa fuerza me genera un momento que comprime la parte inferior. Por tanto, va a ser un momento negativo. Vale 0.25 por su brazo de palanca a la distancia X. Ahí está. Perfecto. Y acá también, ahora sí es necesario que calculemos la ecuación de esfuerzo normal. Y en este caso, para la barra 2, no se genera esfuerzo normal. Bien, perfecto. Ahí está. Eso es lo que tenemos. Ok, vamos ahora a la siguiente barra, la barra 3.
Cortamos a una distancia X y le colocamos todas las fuerzas que participan, ¿no? En este caso, horizontal en 4 no hay y solamente tenemos estas dos fuerzas aquí, ¿no? Colocamos eso. Aquí tendría una vertical que va hacia arriba, que vale 0.25 kilonewton, y también tenemos un momento que va así, ¿no? Y vale 1 kilonewton por metro. Eso es lo que hay, ¿no? Sí. Bien, a esto le sacamos la ecuación de momento flector y también la ecuación de esfuerzo normal. Empecemos con momento flector. Aquí la única fuerza que genera momento flector es esta y tengo que ver qué tipo de momento flector es. Y aquí la importancia de saber cuál es la parte superior y cuál es la parte inferior de tu barra. Bien, primero que sabiendo cuál es la parte superior y cuál es la parte inferior, debido a estos ejes locales, tú puedes saber si tu análisis es de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Bien, por ejemplo, en este caso, como la parte superior es esta, yo acomodo mi barra imaginariamente para que la parte superior me quede arriba, pues, ¿no? Así sería, ¿no? Y si se dan cuenta, la dirección de análisis que escogí es un análisis de izquierda a derecha, ¿no? Por tanto, tengo que usar la convención de signos de izquierda a derecha. Bien, eh, eso. Y ahora, sabiendo cuál es la parte superior y la parte inferior, veo qué tipo de momento es este, ¿no? Si comprime la parte inferior o la tracciona. En este caso la comprime, ¿no? Por tanto, es un momento negativo y vale 1, ¿no? Luego, el esfuerzo normal. Lo mismo, ¿no? Aquí ahora lo que me tengo que fijar en realidad es si entra a la barra la fuerza que genera esfuerzo normal o si sale la barra. En este caso, estos 0,25 están entrando a la barra. Cuando entraba, tenía signo negativo, menos 0.25 y ya estuvo. Ya está. Ya tengo todo lo que necesito. Veámoslo ahí en una vista más amplia. La E sub 0, que como les mencionaba, ustedes solo van a necesitar la ecuación de momento flector. De todas maneras, si desean, me pueden sacar los esfuerzos normales. Y la E sub 1, donde sí van a necesitar ambas solicitaciones, debido a que la estructura está cargada por variación de temperatura. Bien, ahora, debido a la variación de temperatura, hay que hacer este paso extra, ¿no? Que son los cálculos de los coeficientes K1 y K2 de la variación térmica. Bien, así que de nuevo aislamos cada una de nuestras barras. Ahí está la barra 2, ¿ya? Que aquí de nuevo tienen que respetar sus ejes locales, que les va a decir la parte superior y la parte inferior de la barra. Bien, ponemos ahí la barra, los ejes locales que le corresponden y las temperaturas, ¿no? Fíjense acá, aquí está. Barra 2, tenemos que arriba aquí tenemos 45 y abajo menos 5, ¿no? Eso lo colocamos de la misma manera. Ahí está. Y le colocamos sus ejes locales. Y ahora, dependiendo de estos ejes locales, nosotros vamos a tener la temperatura exterior en la parte superior y la temperatura interior en la parte inferior de la barra. ¿Ok? Si los ejes locales hubiesen estado al revés, por ejemplo, así, ahora la temperatura exterior sería esta parte de abajo y la temperatura interior la parte de aquí arriba. ¿Ya? Ahí está la importancia de los ejes locales que manejemos. ¿Ok? Ahora bien, les comento algo también interesante. Si bien uno de ustedes puede trabajar con estos ejes locales todo el ejercicio, ya todo desde el inicio, y otro trabaja con estos otros ejes locales todo el ejercicio también desde el inicio, respetando esos ejes locales, ambos estudiantes van a llegar al mismo resultado, ¿ya? Pero tienen que respetar esos ejes locales que asumieron desde el inicio hasta el final. Van a llegar al mismo resultado. Porque al fin y al cabo esto es un sistema de referencia, ¿ya? Es un sistema de referencia que te va a dar el signo positivo y el signo negativo, ¿bien? Y si ustedes lo respetan desde inicio a fin, sea como lo tomen, van a llegar al mismo resultado, ¿bien? Al mismo resultado.
El tema aquí está en que el ingeniero tiene que revisar varios exámenes, ¿no? Y a veces es complicado revisar tantos exámenes, ¿no? Así que por tal motivo, él prefiere, en estos semestres, ha preferido darle los ejes locales para que ustedes trabajen con esos ejes locales que les dio y pueda revisar mejor sus exámenes, ¿bien? Pero si no se los da, no se los da los ejes locales, no se preocupen, ustedes van a llegar al mismo resultado que el ingeniero ha llegado, digamos, al resolver el problemita, ¿no? No van a tener ningún problema de que han sacado otro resultado que él y esas cosas, ¿no? A menos que ustedes no respeten la convención de signo o no respeten sus ejes locales en la resolución de todo el ejercicio. Si lo respetan, van a llegar al mismo resultado. Bien. Y lo pueden comprobar ustedes mismos. Este ejercicio, yo lo hice con unos ejes locales, ¿no? Cámbienle los ejes locales de manera de practicar y van a ver que va a cambiar algunas cositas numéricas, pero al final el resultado nos va a salir lo mismo. Estos diagramas que ven acá les va a salir igual. Los valores de las reacciones también. Bien, eso es una forma de comprobar ustedes por su cuenta que eh, estos ejes locales son el sistema de referencia, ¿no? No son algo que determine el resultado, ¿no? Que no se pueda tomar de otra manera. Bien. Ok, después de ese pequeño paréntesis, volvamos a nuestro programita y decíamos, ¿no? Esto va a ser la temperatura exterior y esta es la temperatura interior. Para cada uno sacamos una variación de temperatura, ¿no? Variación de temperatura exterior y variación de temperatura interior, que ambas van a estar en función de la temperatura inicial. La temperatura exterior va a ser, la variación de temperatura exterior va a ser la temperatura exterior menos la temperatura inicial o ambiente. Y la variación de temperatura interior va a ser la temperatura interior menos la temperatura ambiente o inicial. Bien, esa temperatura ambiente o inicial el ingeniero se los va a dar acá, en el enunciado. En este caso, 15 grados centígrados. Bien, nuestra temperatura exterior acá quedó de 45 grados. Entonces lo coloco aquí eso. Y la temperatura ambiente es 15, ¿no? Le ponemos el signo de la operación menos 15. Y esto operando nos da 30 grados centígrados. Lo mismo acá. Temperatura interior son menos 5 y la temperatura ambiente son 15, ¿no? Pero aquí nos dice que con signo negativo. Menos 15. Y esto nos da menos 20 grados centígrados. Bien, ahí está. Ahora, con esas variaciones de temperatura, nosotros entramos al cálculo de los coeficientes. El K1 y el K2. Bien, el K1 les va a representar la variación térmica en dirección longitudinal y el K2 la variación térmica en dirección radial o de giro. Bien, en otras palabras, para que lo puedan relacionar visualmente, si ustedes tuviesen una barra empotrada en ese lado y libre en este otro, cuando lo sometan a carga de temperatura, temperatura exterior y temperatura interior, ¿ya? Aquí vamos a poner el eje baricéntrico, así. Bien. El K1, el K1 a ustedes les va a describir el desplazamiento en esta dirección horizontal, ¿ya? Y el K2 les va a describir el desplazamiento en dirección radial, en giros. Bien. Eso cubre cada uno de estos coeficientes, ¿ok? Lo voy a poner así y acá, para que quede ahí. Bien, saquemos entonces el K1. El K1 es coeficiente de dilatación térmica que también se los va a dar de dato. Para el hormigón es de 1 por 10 a la menos 5 por variación de temperatura interior menos 20 más variación de temperatura exterior 30 dividido entre 2 dice. Y aquí nos sale, operando esto, 10 dividido entre 2, que es igual a 5, ¿no? Y 5 multiplicado por esto va a ser 5 por 10 a la menos 5. Ahí está. Luego el K2 es 1 por 10 a la menos 5 por variación de temperatura interior menos 20 menos variación de temperatura exterior que es 30, ¿no?
Ahí está, menos 30. Y altura de la sección. La barra 2 tiene una altura de 20 por 60, 60 centímetros, ¿no? Y como todo lo estamos trabajando en metros, esos 60 centímetros también lo anotamos aquí en metros. Y el K2 nos va a quedar menos 50 sobre 0.6 igual a menos 83.33. Aquí también lo pueden anotar en fracción, si es que desean, para ser más exactos. Por 10 a la menos 5. Ahí está. Y listo. Ya tenemos para la barra 2. Vamos aquí con la barra 3, que de nuevo, aquí lo que importa son los ejes locales, ¿no? En este caso, para todo el ejercicio, asumí estos ejes locales. Entonces, mi temperatura exterior va a ser esta de aquí y la temperatura interior esta de acá, ¿no? Respetando estos ejes locales. Bien, que aquí tiene poca relevancia porque ambos valores son iguales, ¿no? Pero en esta barra 2 sí importa, ¿no? Cómo lo tomemos. Bien, variación de temperatura exterior va a ser estos menos 5 menos los 15 grados del ambiente, ¿no? Y esto nos da menos 20 grados centígrados. Y la temperatura interior va a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Ahí está. Si yo opero K sub 1, voy a tener acá lo siguiente. 1 por 10 a la menos 5 por variación de temperatura interior, menos 20, más variación de temperatura exterior, otros menos 20. Dividido 2, y esto va a ser igual a menos 20 por 10 a la menos 5. Voy a anotarlo mejor. K1 va a ser igual a menos 20 por 10 a la menos 5. Ahí está. Y el K2, si lo opero, va a ser 1 por 10 a la menos 5 por variación de temperatura interior, menos 20, menos variación de temperatura exterior, que menos por menos es más, 20, dividido entre la altura de la sección de la barra 3, que era 20 por 40, o la altura era 40 centímetros, y transformado a metros eso es 0.4, ¿no? Operando esto, voy a tener que todo esto va a ser igual a 0, y 0 por cualquier cosa es 0. Ahí está. Listo. Ya tengo los K1 y K2 de la variación de temperatura para cada una de mis barras, ¿no? Este dibujito de acá lo voy a trasladar aquí porque tengo ahí espacio, ¿no? Y eso acá arriba. Listo. Bien, una vez tenemos ya todos estos datos, podemos recién hacer nuestra tabla de resumen de esfuerzos. Bien, colocamos aquí las barras, ¿ok? La E sub 0, bien, donde, como les dije, solo necesitamos el momento flector de esa estructura. Pero aquí le pueden hacer otra columna y poner los esfuerzos normales si desean. Y luego la E sub 1, donde también tenemos las solicitaciones que nos interesan, ¿no? En este caso, momentos flectores y esfuerzos normales, ambos. Y luego el X que son las longitudes de nuestras barras, solo que en formato de coordenadas, ¿no? Barra 2 tenía una longitud de 4 metros, que en formato de coordenadas es de 0 a 4, ¿no? Y la barra 3 tenía una longitud de 3 metros, que en formato de coordenadas es de 0 a 3, ¿no? Listo. Sacamos las ecuaciones de momento flector de la E sub 0. Barra 2 es menos 10x cuadrado más 30x. Y barra 3 es 0. Ahora de la E sub 1 tengo que barra 2 es menos 0.25x y 0. Y la barra 3 es menos 1 y menos 0.25. Ahí está. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar la ecuación de compatibilidad.
que para una incógnita era esto, ¿no? La ecuación de compatibilidad. Calcular un desplazamiento 1, 0 más un desplazamiento 1, 1 por el x 1. Y despejamos de ahí el valor de x 1. Ahora bien, aquí está lo diferente con los otros ejercicios que hemos resuelto. Bien, cuando tenemos variación de temperatura, la ecuación de desplazamiento para aquellos desplazamientos que son de cualquier subíndice y seguidos por el cero, ¿ya? O sea, desplazamiento 1, 0, desplazamiento 1, 0, el desplazamiento 2, 0, el desplazamiento 3, 0, todos esos desplazamientos se les va a aplicar esta formulita de acá, que si se fijan, está considerando la variación de temperatura. Fíjense ahí. A todos los desplazamientos 1, 0, 1, 2, 0, 3, 0 y demás, se les va a considerar la parte del desplazamiento debido a que la estructura es un pórtico y la parte de desplazamiento debido a que la estructura está cargada por variación de temperatura. Bien, fíjense que aquí sí o sí utilizamos el momento flector de la E sub 0 y este momento es el que va a ir variando, ¿no? Dependiendo de la estructura en la que nos encontremos. Si es desplazamiento 1, 0, este sería el momento flector de la estructura E sub 1. Y acá también, si se fijan, eso va a ir variando, ¿no? Dependiendo del desplazamiento que estemos calculando. Si es desplazamiento 1, 0, aquí va a ser esfuerzo normal de la estructura de sub 1 y momento flector de la estructura de sub 1. Por eso les decía que no era necesario que ustedes saquen el esfuerzo normal de la E sub 0, porque aquí no se va a usar, no se va a usar, ¿no? Solamente se va a usar de la E sub 1, E sub 2, E sub 3, ¿no? Ok, aplicamos entonces esta ecuación para cada una de las barras, empezando por la barra 2. Bien, para la barra 2, primero esta parte, ¿no? La integral de 0 a 4, ¿ya? Del momento flector de la estructura de sub 1, eso es lo que me dice este subíndice, ahí está, por el momento flector de la de sub 0, ahí está, dividido entre la rigidez a flexión. Aquí no despejamos la rigidez a flexión fuera de la integral por el tema de que tenemos dos barras con rigideces a flexión distintas, ¿no? Igual de todas maneras, si ustedes desean, claro que si ustedes desean, pueden trabajar con la rigidez a flexión en sus ejercicios, pero el ingeniero les tiene que dar el dato, ¿no? Siempre y cuando les dé el dato, ustedes lo pueden trabajar si desean, ¿no? Pero hay algunos ejercicios, como hemos visto en los anteriores, que no es necesario que nos dé el dato, ¿no? Para este ejercicio sí era necesario. Bien, decíamos, para la barra 2, esta integral, que es esta la de acá. Luego, esta parte de la integral que describe el desplazamiento debido a la variación de temperatura en dirección longitudinal, ¿bien? Donde interviene la ecuación de esfuerzo normal de la E sub 1. Pero si se fijan, para la barra 2, esa ecuación es igual a 0. Entonces aquí ponemos directamente 0, ¿no? Porque 0 por todo esto va a ser 0. Y luego, la parte del desplazamiento debido a la variación de temperatura, pero en dirección radial, ¿no? Donde interviene el momento flector. En este caso, sí tenemos, ¿no? Para la E sub 1, ecuación de momento flector. Y sería todo esto, la ecuación. Este sería el K sub 2, ¿ya? De la barra 2. Ahí está. Fíjense que era negativo. Y la barra que va de 0 a 4. Y el esfuerzo de momento flector. Menos 0.25x. Bien, vamos ahora con la siguiente barra. Todo esto es de la barra 2. Y ahora vamos con la barra 3. Si se fijan en la barra 3, no es necesario considerar esto porque es un producto por 0, ¿no? Entonces ponemos ahí 0. Esta parte sí tenemos ecuación de esfuerzo normal en la E sub 1, así que sí va a corresponder. Sacamos el K sub 1 de la barra 3 y se lo colocamos, ¿no? Y por último, esta parte de la ecuación
donde sí interviene el momento flector, ¿no? Ahí tenemos valor, está bien, está correcto, pero el K sub 2 para la barra 3 nos dio 0. Entonces 0 por esa integral va a ser 0. Ahí está, bien. Entonces esto sería para la barra 2, aplicando esta ecuación, y esto de acá sería, perdón, esto de acá sería para la barra 3, aplicando esa ecuación, ¿no? Operando todo eso, lo metemos en la calculadora y tenemos este valor, ¿no? Si no lo obtienen, no lo logran obtener en formato de fracción, anótenlo con todos los decimales, ¿ya? Para que el resultado no les varíe mucho. A veces varía un poco, ¿no? El resultado cuando no consideramos todos los decimales y eso nos puede jugar en contra, ¿no? Bien, luego, para los otros desplazamientos, ¿ya? Esta ecuación es solamente para los desplazamientos 1, 0, 2, 0, 3, 0 y demás. Pero para los demás desplazamientos, en este caso solamente el desplazamiento 1, 1, pero pueden haber, aparte de ese, el desplazamiento 1, 2, desplazamiento 2, 1, el desplazamiento 2, 2, todos esos, se les va a aplicar la ecuación que ya conocemos. Bien, esta la de acá. ¿Ok? Solamente para los desplazamientos 1, 0, 2, 0, 3, 0 y demás, se les aplica esta ecuación. Cuando hay variación de temperatura. ¿Ok? Para el resto, esto, ¿no? En este caso, desplazamiento 1, 1, fácilmente se lo calculamos. Bien. No se olviden, el primer subíndice hace referencia a la estructura de sub 1 y el segundo, en este caso, también, ¿no? Entonces, ecuación de momento flector de la E sub 1 dos veces, para la barra 2 y para la barra 3 lo mismo, ecuación de momento flector de la E sub 1 dos veces. Cada uno con su rigidez a flexión, ¿bien? Cada uno con su rigidez a flexión, no se olviden, y nos da este valor de acá, ¿bien? Ya tenemos el desplazamiento 1, 0 y el desplazamiento 1, 1. Lo ponemos en la ecuación de compatibilidad y de ahí despejamos el valor de x1. Fíjense aquí, x1 es igual a menos 13.41. Aquí pueden usar 3 decimales o 2, lo que ustedes prefieran, ¿no? Con 2 decimales ya es suficiente. Bien, menos 13.41. Como el x1 era de momento flector, las unidades serían de kilonewton por metro. Bien, y el signo negativo me dice que el sentido que yo asumí es el positivo, no en sentido antihorario, está incorrecto, sino que va al otro lado, que es el sentido horario. Bien, ahí está. Lo que queda ahora es calcularle las reacciones, ¿ok? Para calcular reacciones se aplica el mismo principio de superposición de efectos. Aquí está, ¿no? Solamente que ahora aplicado a reacciones. ¿Qué quiere decir? Que la reacción I va a ser igual a la reacción I en la E sub 0 más la reacción I en la E sub 1 por el X1. ¿Bien? Y eso se aplica a cada una de las reacciones. Por ejemplo, aquí tenemos para la horizontal en 4, que la horizontal en 4 dio 0 en ambas estructuras. En la E sub 1 dio 0 y en la E sub 0 también, ¿no? Entonces, operando horizontal en 4 va a ser 0. Luego, vertical en 4. Fíjense, vertical en 4 de la E sub 0 más vertical en 4 de la E sub 1 por X1, ¿no? Aquí nosotros tenemos que traer los valores con el signo que nos salió, ¿no? Fíjense, la vertical en 4 de la E sub 0 nos salió positivo, ¿no? Que iba hacia arriba. Bien, 90 positivo. Y eso colocamos acá. Más vertical en 4 de la E sub 1 nos salió, ¿dónde está? También positivo. 0.25 positivo. Entonces se lo colocamos acá. Más 0.25. Y le multiplicamos el x1 también con su signo. Bien, también con su signo. Operamos todo esto y el signo que nos sale acá se lo respeta básicamente, ¿no? Siguiendo la convención de signos que nos dio el ingeniero, ¿ok? En este caso salió positivo y según la convención de signo del ingeniero, si es positivo tiene que ir hacia arriba. Si nos hubiese salido negativo, tendría que ir hacia abajo, ¿no? Si fuese una fuerza de momento, esto, ¿no? Si sale positivo, tiene que ir en sentido antihorario y si sale negativo el resultado, tiene que ir en sentido horario, ¿no? Esa convención de signo hay que respetar, la que nos ofrece el ingeniero.
Bien, lo mismo con la vertical en 3, solamente que aquí la vertical en 3 0 sí era positiva, pero la vertical en 3 1 0, en 3 1, perdón, era negativa, ¿no? Si se fijan, vertical en 3 0 dio positivo y vertical en 3 1 dio negativo, ¿no? Respetamos esa convención de signos, operamos y en este caso también sale positivo, por tanto va a ir hacia arriba. Aquí hago yo un gráfico de las reacciones, ¿no? Que me terminaron saliendo. Ustedes pueden presentar esto como resultado, no hay problema, y se los acepta. Yo hago este gráfico sobre todo para que en la clase se entienda, ¿no? Y porque tengo todo el tiempo del mundo, ¿no? En el examen no van a tener ese tiempo, así que hay que ser más eficientes en el examen, ¿no? Así que directamente ustedes pueden presentar estos resultados, no necesitan dibujarlo a nuevo, ¿bien? Pero quizás para diagramar sí van a necesitar el dibujo, ¿no? Para diagramar. Hacen un esquema rápido, no necesitan ser bastante específicos, se hacen el esquema rápido y con las reacciones que le salieron y las cargas, ¿no? Que hay. No necesitan ponerle aquí la variación de temperatura, ni estos datos de sección, ni nada de eso. No necesitan ser tan detallosos, ¿no? Solamente lo útil y necesario para diagramar, ¿ok? Y luego acá también, por si acaso, estos dibujos que yo hago en cada análisis tampoco necesitan hacerlo de nuevo. Lo pueden agarrar directamente estos de acá, ¿no? Directamente esos pueden agarrar y hacer el cálculo de reacciones y luego su análisis de cada barra, ¿no? Eso también les digo para que puedan ahorrar tiempo, ¿bien? Esto yo lo hago por la clase nomás, ¿no? Para que se vea qué estamos analizando en cada parte. O también si desean hacer el dibujo, lo pueden hacer mediante un bosquejo rápido. No necesitan ser tan detallado, no necesita ser tan detallado. Estas partes no necesitan ser tan detalladas. Lo que sí en sus dibujos necesita que sea bastante detallado es esta parte de análisis de cada barra, ¿ya? Sobre todo las que no dan cero, ¿ya? Para que el ingeniero vea, ¿no? Cómo sacaron las ecuaciones, estas barras, ¿ya? Y los diagramas, eso tiene que ser bastante detallado. Bien, todo lo demás no le exige que sea muy detalloso, ¿no? Bien, tengo esto, ¿no? Ya tengo las reacciones reales de la estructura. Lo que hago ahora es analizar barra por barra por el método de las ecuaciones para diagramar, ¿ok? Eh, eso, bien, empecemos con el voladizo. El voladizo ya está analizado directo para diagramar. De aquí la simplificación, bien, de aquí. Sabemos que un voladizo siempre va a iniciar en cero y va a terminar en un valor acá, ¿no? A los 2 metros, que nosotros ya lo sabemos, 40 para cortantes y para momentos 40 kilómetros por metro, ¿no? Solamente hay que saber el sentido. En este caso, si hubiese analizado el voladizo, el análisis hubiese sido de izquierda a derecha, ¿no? Y de izquierda a derecha, en cortantes, las fuerzas que van hacia abajo son negativas. Entonces este 40 de acá es negativo, se diagramaría en la parte de abajo según estos ejes locales. Aquí hay que respetar otra vez los ejes locales que nos dio el ingeniero, si es que se los dio. Y si no les dio ejes locales, ustedes respetan sus ejes locales que adoptaron, ¿ya? Y el diagrama les va a salir el mismo, ¿bien? A ustedes y al ingeniero, por más que no hayan adoptado los mismos ejes locales. En este caso, para estos ejes locales, eh, la parte superior es esta y la parte inferior es esta. En diagrama de cortantes, los negativos se dibujan en la parte de abajo, ¿no? Entonces, estos menos 40 se dibujarían aquí, ¿no? Así. Y aquí diríamos que llega a 40 kilonewton negativo. Y para los momentos flectores, ya sabemos que aquí va a iniciar en 0 y aquí terminó en 40. Lo único que tenemos que saber es en qué lado se dibuja, si arriba o abajo, y qué signo es, negativo o positivo. Para estas fuerzas, el momento que se genera es así, ¿no? Comprime la parte inferior. Entonces sería un momento negativo. Y los negativos en diagrama de momentos flectores se dibujan en la parte superior de la barra, ¿ok? Según estos ejes locales, ¿cuál es la parte superior? Esta, ¿no? Entonces sería un diagrama así. Aquí vale menos 40 kilonewton por metro. Y como es una carga uniformemente distribuida, como es una carga uniformemente distribuida, en el diagrama de momentos flectores es una curva parabólica, ¿no? Así. Listo.
Fíjense que para diagramar y para darle su signo, estoy respetando los ejes locales que me di. Bien, y eso es lo que se hizo acá, para el voladizo, ¿no? Directamente se diagrama. Ahora lo que resta hacer es analizar la barra 2 y la barra 3. Aquí aislamos la barra 2, todo esto, y fuimos sacando los valores. Yo siempre empiezo sacando para cortantes, luego saco para momentos flectores y luego saco para esfuerzos normales, en ese orden. Primero saco cortantes para ver si en algún punto la cortante es igual a cero y yo voy a tener un momento máximo. Bien, así que por eso saco aquí cortantes, ¿ya? Para estos ejes locales, mi parte superior es esta y la parte inferior esta, ¿no? Y estoy analizando de derecha a izquierda. Recordemos que la convención de signos de derecha a izquierda es el siguiente. Si va hacia arriba es negativo y si va hacia abajo es positivo. De derecha a izquierda, ¿no? Entonces, esta carga uniformemente distribuida me genera una cortante positiva de 20x, su resultante, ¿no? 20 por x. Y esta de acá me genera una cortante negativa, menos 33.353. Y ya está, esa es la ecuación de cortantes. Vamos a poner aquí los signos. Y ahora lo que hago es darle valores a x en los puntos que me interesa, que son al inicio y al final del tramo. O sea, a los 0 metros y a los 4. Vamos a sacar un poquito más para que se vea. A los 0 metros, cuando x es igual a 0, esto se anula y me queda solamente esto. Menos 33.353 kilonewtons. Y cuando x es igual a 4, sería 20 por 4 menos 33.353. Y eso me da 46,647 kilonewtons. Ahí está. Si se fijan, aquí sí hay un cambio de signo. Bien, de negativo a positivo. ¿Qué quiere decir? Que mi diagrama empieza con valor negativo. No se olviden, si esta es la parte superior y esta es la parte inferior, en cortantes lo negativo se dibuja abajo. ¿Ya? Ahí digamos que empezamos en menos 33. Y se termina en un valor positivo, 44. Y aquí hay un punto donde corta la barra el diagrama, ¿no? Yo tengo que ubicar ese punto, la distancia X. Tengo que ubicar ese punto porque en ese punto yo en el diagrama de momentos flectores voy a tener un momento máximo ahí, ¿no? Que me interesa saber su valor. Bien, entonces para hallar ese punto donde la cortante es igual a 0, agarro la ecuación de cortantes, lo igualo a 0 y de ahí despejo X. Despejamos X de esa ecuación igualada a 0. 1,668. Ahí está. Bien, ahora saco la ecuación de momento flector. Ecuación de momento. Ah, bueno, antes ya pueden diagramar esto, ¿no? Ahí está. Para mis ejes locales, lo negativo estaba hacia abajo. Ahí está. Y lo positivo arriba, ¿no? Ahí está. Y se diagrama. Y si se fijan, sí hay un punto donde la cortante es igual a 0. Ahí va a haber un momento máximo. Bien. Dibujamos eso con sus valores y listo, ¿no? Vamos ahora con ecuación de momento flector acá. Aquí lo que hay que ver es si la fuerza que genera momento tracciona o comprime la parte inferior, ¿no? Empezando por esta carga de acá. Esto comprime la parte inferior, ¿no? Menos 10x cuadrado, ya vimos que eso es menos 10x cuadrado. Y esto también genera momento que tracciona la parte inferior. Más 33,353x. Le doy valores a x al inicio y al final del tramo. Y también en este punto que saqué, ¿no? De la ecuación de cortantes. 1,668. A esos tres. Cuando es 0, el valor de x, el momento también es 0. Cuando es 4, va a ser
menos 10 por 4 al cuadrado más 33.353 por 4. Va a ser igual a menos 26,588 kilonewton por metro. Y cuando X es igual a 1.668, esto va a quedar 27 positivo, 81,1. Ahí está. Ya puedo diagramar esto, ¿no? Voy a iniciar en 0, voy a terminar en menos 26, aquí en 0, aquí en menos 26. Recuerden que en el diagrama de momentos flectores, los negativos se dibujan en la parte superior. Y por aquí en medio voy a tener 27 kilonewton por metro, ¿no? Y todo esto va a ser curva parabólica. Uy, me equivoqué. A ver, todo esto va a ser curva parabólica, así, debido a que la carga es uniformemente distribuida, ¿no? Y aquí está el dibujo. Justo en el punto donde la cortante es igual a 0, ahí tenemos ese momento máximo, ¿no? No se olviden de posicionar bien la parte positiva y la parte negativa. Está en función de los ejes locales que adoptaron. Bien, listo. Y a esto tendríamos que calcularle ahora lo de los esfuerzos normales, que sería 0, ¿no? Porque no tenemos ninguna fuerza que vaya en dirección del eje local 1. Ahí está, 0. En el voladizo también no teníamos. Y ahora toca la barra 3. Aquí hacemos lo mismo, empezamos con cortantes. Cortante va a ser igual a 0. No hay ninguna fuerza que vaya en dirección del eje local 2 como para generar cortante. Vamos ahora con la ecuación de momento flector. Aquí la única fuerza que genera momento flector es esta. Y ya está en formato de momento, entonces va a ser constante. Constante a lo largo de toda la barra. Y esfuerzos normales, lo mismo, ¿no? Es el único que genera esfuerzos normales y es constante a lo largo de toda la barra. Ahí está. Y se puede diagramar ahora la barra 3. En cortantes es 0. En momentos es un valor constante a lo largo de toda la barra, que si se fijan es positivo porque tracciona la parte inferior. Los positivos para estos ejes locales se dibujarían acá, ¿no? En la parte superior son los negativos y en la parte inferior los positivos, aquí en este lado. Ahí está. Y esfuerzos normales es negativo porque entra a la barra, está comprimiendo. Y se sigue también la misma regla. Para estos ejes locales, la parte superior es esta y la parte inferior es esta. Como es esfuerzo normal y es negativo, se dibuja en la parte inferior, aquí. Ahí está. Bien, y listo. Ya podríamos dibujar nuestros diagramas con todos esos valores, respetando nuestros ejes locales, ¿no? Y aquí, de nuevo, les sugiero que practiquen y van a darse cuenta de lo siguiente. Si ustedes le cambian los ejes locales a este ejercicio y lo respetan a lo largo de todo el ejercicio y lo resuelven, van a llegar a lo mismo, al mismo dibujo, a este mismo dibujo y a este mismo dibujo. ¿Bien? Y a esto igual, si respetan sus ejes locales. ¿Bien? Lo único que van a tener de diferente son los signos. Lo que ustedes, para lo que ustedes quizás es negativo en este ejercicio, si le cambian los ejes locales va a ser positivo, pero el diagrama va a estar en la misma posición. El diagrama va a estar en la misma posición, que eso es lo que interesa, que el diagrama esté en el mismo lugar. ¿Ya? Ustedes en las siguientes materias le van a enseñar que donde se encuentra el diagrama, en el lado donde se encuentra el diagrama, si en la parte superior o en la parte inferior, ahí ustedes van a colocar armadura. ¿Bien? Para momentos flectores, en este caso para esta estructura, nosotros tendríamos que colocar armadura aquí abajo y aquí en la parte de arriba, no en esta parte. Para este voladizo, aquí en la parte de arriba. Y para este de acá, aquí en esta parte, ¿no? Donde está el diagrama. Por eso la importancia de que eh, el diagrama, a pesar de que tomemos unos ejes locales u otros, nos salga lo mismo. Ahí está la importancia, ¿no? Aquí en cortantes, la verdad no interesa el diagrama si esto le sale arriba o esto le sale abajo. La verdad que no es relevante porque en función al diagrama de cortantes nosotros ponemos estribos, ¿no? Y los estribos van en toda la longitud de la barra.
No es que van en la parte superior o en la parte inferior, ¿no? Pero igual, de todas maneras, si ustedes respetan los ejes locales, van a llegar a lo mismo, ¿bien? Que es lo que les interesa a ustedes ahorita, ¿no? Las armaduras a ustedes no les interesa ahorita, ya lo van a ver en otras materias. Bien, eso entonces, bien, es esto. Ah, me estaba olvidando, perdón, me estaba olvidando. En el caso de que les toque no solo variaciones de temperatura, sino que les toque asentamiento en los apoyos o apoyos elásticos, las ecuaciones de Moore cambian, ¿no? Cambian un poquito. Bien, cuando ustedes tengan asentamiento en los apoyos y resolverlo por el método de las fuerzas, la, el método de resolución es el mismo que vimos ahorita, ¿ya? Solamente que para los desplazamientos 1, 0, 2, 0, 3, 0, ya no vamos a tener la variación de temperatura, pero sí vamos a tener esto, ¿no? La parte del desplazamiento debido al asentamiento en los apoyos. Fíjense, el desplazamiento, este es dato, ¿ya? Esos valores son datos. A ustedes el ingeniero se los va a dar en milímetros o en radianes o en centímetros, igual este valor, y ustedes lo tienen que llevar a metros, nada más. Y estos valores de reacción, ustedes los recopilan de estos análisis. Del análisis de la E sub 0, perdón, del análisis de la E sub 1, E sub 2, E sub 3 y demás. Fíjense, no van a usar las reacciones eh, de la E sub 0, solamente de la E sub 1, E sub 2 y esas cosas. Bien, dependiendo de este valor de I, ¿no? Si I es igual a 1, o sea, desplazamiento 1, 0, ¿ya? Aquí lo que van a necesitar es la reacción en ese nudo, digamos que en el nudo 3, como aquí está en el ejemplo, reacción en el nudo 3 de la estructura E sub 1, o sea, vertical en 3 de la estructura E sub 1. Eso ustedes tienen que recopilar acá. ¿Dónde está eso? Vertical en 3 de la estructura E sub 1. Y es este valor lo recopila, ¿ok? De esa manera se operan estos símbolos, ¿ya? Y para momentos lo mismo, ¿no? Si fuera este, digamos, el que tiene el desplazamiento, sería momento en 4 de la estructura de sub 1. Para este ejercicio en caso no lo tenemos, ¿no? Sería en realidad este valor de x1. Pero de esa manera se lo trabaja, ¿ok? Y luego para los demás desplazamientos, el desplazamiento 1, 1, el desplazamiento 1, 2, el desplazamiento 2, 1, el desplazamiento 2, 2, se utiliza esta misma ecuación que ya hemos visto, ¿ok? Luego, en el caso de que ustedes tengan apoyos elásticos, ahí sí se trata de manera diferente a lo que hemos visto ahorita en variación de temperatura y en apoyos elásticos. La ecuación para calcular todos los desplazamientos, para calcular desplazamiento 1, 0, desplazamiento 2, 0, desplazamiento 1, 1, desplazamiento 1, 2, desplazamiento 2, 1, desplazamiento 2, 2 y todos los demás que ustedes tengan, es con esta ecuación, sí o sí con esta, ¿no? Y fíjense, eh, depende de cada uno de los índices, ¿no? Si fuera desplazamiento 1, 0, aquí sería ecuación de momento flector de la E sub 1, ecuación de momento flector de la E sub 0. Aquí lo mismo, reacción de la E sub 1, reacción de la E sub 0, y aquí también, reacción de la E sub 1, reacción de la E sub 0. Y los coeficientes de rigidez que son datos, ¿no? De cada uno de los apoyos. Bien. Eso es lo que cambia dependiendo del cargamento complejo que les coloque. Esto no se enseñaba antes por el tema de que no entraba al examen. Bien, pero ahora hay posibilidad de que se los meta en el examen porque al semestre pasado se los colocó, ¿no? Así que por tal motivo ahora ya se lo añade al avance, ¿ok? No se preocupen, esto se lo voy a subir así tal cual, con este mini formulario aquí al final, para que ustedes sepan cuándo van a utilizar uno y cuándo van a utilizar otro, ¿ok? Bien, ahora sí, eso sería todo por nuestra clase de hoy. No sé si quizás hay alguna duda que podamos resolverlo ahorita o si no, quedamos hasta aquí. Bien, perfecto. Entonces quedamos hasta acá. Que tengan un buen fin de semana.